Los sistemas centrales galácticos nunca habían conocido el miedo, ni en 1000 ciclos. Sus flotas se extendían a lo largo de 100.000 años luz. Sus armas podían colapsar las estrellas. Su ciencia había doblado el tiempo mismo entre su consejo gobernante. Los humanos todavía se susurraban como una curiosidad recién llegados a las estrellas atrasadas criaturas de un salvaje mundo azul en el borde del espacio mapeado. Pero eso cambió en el momento en que apareció el buque de guerra. Comenzó como una transmisión confusa, un débil parpadeo captado por matrices de escucha de largo alcance orbitando Dretos Prime, una nave no identificada que se movía a una velocidad imposible a través de negro. Los analistas se rieron al principio asumiendo un error de sensor, pero la señal se hizo más clara. No era distorsión. Era una embarcación acelerando más allá de los límites de velocidad conocidos apuntando directamente al nexo comercial de los mundos centrales, el alto almirante Ra'ar. Un ser de 6 siglos y una mente agudizada por interminables victorias convocó a su consejo de mando a toda prisa a proyectarlo, ordenó que la pantalla hueca principal parpadeara y luego estabilizó la imagen. Nítida. Fue entonces cuando la habitación se quedó en silencio. Lo que había en la pantalla era brutal en su diseño, sin curvas elegantes, sin aleaciones brillantes. Solo blindaje angular oscuro como el vacío mismo, cicatrices y masivas sin código de transpondedor, sin matrices de armas de baliza diplomática, docenas alineadas en cada centímetro del casco. Su firma de poder estaba fuera de lugar, lecturas de reactores que se disparaban a rangos desconocidos. Esto no es posible. Uno de los tácticos susurró. Pero lo fue y peor aún. El barco era humano. Un viejo oficial de inteligencia canoso finalmente habló. Hemos escuchado rumores, programas negros profundos, embarcaciones militares humanas que no responden a ningún gobierno planetario. Los llaman buques de guerra de clase terrible. El almirante Recar entrecerró la mirada. ¿Quieres decir que este es uno de ellos? El oficial asintió sombríamente. Sí, y si es aquí no están para hablar. A la tercera hora. El pánico había comenzado a extenderse. Los canales de transporte civil de repente se obstruyeron con solicitudes desesperadas para abandonar la órbita. Los gremios mercantes comenzaron a retirar sus flotas. Incluso varios capitanes militares veteranos de innumerables campañas cuestionaron en privado si sus cruceros de batalla estándar podían igualar lo que los sensores ahora mostraban con un detalle insoportable. Luego llegó la segunda señal. No un mensaje, no palabras, sino una ráfaga espectacular de datos en bruto de una flotilla de patrullas estacionada a lo largo del perímetro exterior. El video se reprodujo en las pantallas de consejo. En misterioso silencio, 5 corbetas alienígenas ligeras y maniobrables se acercaron al buque de guerra humano con formación. Precisión perfecta, sin disparos de advertencia, sin diplomacia. Las corbetas abrieron fuego, rayos, torpedos, todas las armas que tenían. La nave humana no se inmutó ni un solo pulso. Uno de lo que los analistas adivinaron que era algún tipo de cañón acelerador de rieles lanzado desde la nave humana. La primera corbeta se evaporó en una ráfaga de escombros fundidos. Las 4 restantes se dispersaron. Otro pulso. 2 naves más se fueron. Nada más que restos ionizados. Los 2 últimos intentaron huir de la nave humana perseguido metódico y cerrando implacablemente la brecha con capacidades de motor que desafiaban la física conocida. Otro disparó una muerte limpia. Un sobreviviente permaneció cojeando arrastrando escombros y luego el más frío de todos los buques de guerra humanos transmitió algo, una señal tan cruda de naturaleza tan antigua, que muchos traductores no pudieron procesarla finalmente. Un viejo experto en lingüística humana descifró las palabras. Primitivas, una oración, una línea pronunciada con una voz masculina profunda, deliberada. Primer contacto, última advertencia. Fue cuando las cámaras de consejo estallaron en caos. No están aquí para negociar. Un noble gritó: debemos movilizar las flotas. Otro gritó que era demasiado tarde, que ya estaba dentro de los perímetros defensivos del núcleo. Llegó otro informe de pánico. El almirante Ra'ar se quedó congelado, viendo la reproducción en bucle. Un solo barco humano, una máquina de guerra solitaria. Había aniquilado su patrulla exterior en menos de 2 minutos y todavía estaba llegando a consejo. Los susurros se volvieron temerosos. ¿Y si esto es solo un explorador? Alguien preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si viene más? Y el miedo tácito permanecía en cada mente. Si un buque de guerra humano pudiera hacer esto, ¿qué más habían construido en las sombras de su pequeño mundo salvaje? El buque de guerra se cerró a través de los mundos centrales. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los canales de noticias grabaron imágenes distorsionadas de los sistemas dreanor humanos que no habían sido desafiados durante milenios. De repente se apoderaron del miedo, sobre todo en la torre de mando de Dretos. El alto almirante Raikar observó en sombrío silencio como su segundo al mando, el mariscal de la flota Corvex, entró casi corriendo. Almirante,
Hemos revuelto las flotas. De defensa séptima y novena 70 cruceros pesados 150 fragotas de ataque. El Dreadnought alcanzará el campo de tiro en 4 horas. Los ojos de Recar se entrecerraron y se dirigieron al suelo. Defensas cañones planetarios en plataforma orbital de carga completa listos para pausa. Recar exhaló. No será suficiente, Corvex endurecido, señor. Vi las imágenes. Recar bajó la voz. Vi lo fácil que desmanteló esas patrulleras, esas corbetas. No eran montones de chatarra, eran de primera línea, y la nave humana las atravesó como si fueran papel tragado, pero no dijo nada. Raikar continuó con el tono oscuro. Viste lo mismo que yo, su armadura desviada, golpes directos, su producción de energía está más allá de nuestra comprensión. Y ese cañón, esa arma, era obscena y caminaba un hábito raro para el viejo señor de la guerra. Esto no es solo un barco. Es un mensaje, uno diseñado para infundir terror. Él dejó de mirar fijamente la imagen arremolinada del Dreadnought en la pantalla principal y está teniendo éxito. Un oficial de comunicaciones llamó desde abajo al almirante. El tráfico civil se está derrumbando. Cientos de embarcaciones están intentando saltos no autorizados. El control del puerto espacial no puede manejarlos. La voz de Recar atravesó la cámara. Bloquee las puertas de salto. La ley marcial está vigente. Ningún barco sale de Dretos y mi orden. Otro informe. Los sistemas vecinos del almirante están transmitiendo consultas. Quieren saber si Dretos está bajo ataque. El labio de Ra se encrespó. Y no les decimos nada. No podemos proyectar debilidad. Aún no. Corvex vaciló. Luego habló en voz baja. Señor, deberíamos considerar la evacuación de los miembros clave del Consejo. Recar se abalanzó sobre él. Evacuar y enviar un mensaje de rendición a través de las estrellas. Número, mantenemos la línea. Aquí la cara de Corvex se tensó, pero él asintió y luego otra alerta. La voz del jefe del sensor se quebró. Almirante, nueva telemetría. El Dreadnought ha alterado la trayectoria. Está descendiendo hacia la órbita geoestacionaria. Sobre Dretos mismo la sangre de Recar se enfrió. Estaba eludiendo las defensas externas, dirigiéndose directamente al corazón del núcleo. Su voz sonó listo. Todas las baterías preparan las flotas y esta máquina de guerra humana quiere una lucha por los dioses. Le daremos 4 horas después. Las líneas de batalla se trazaron muy por encima de Dretos Prime. El vacío brillaba con poder. Las flotas de defensa séptima y novena colgaban en formación. Armas, plataformas orbitales cargadas erizadas de cañones de energía en el suelo debajo de los generadores de escudos planetarios zumbaban a máxima potencia, arrojando un tenue brillo azul sobre la capital y, a través de ella, todo el Dreadnought humano avanzó solo, sin prisas, imparable desde la cubierta de mando de la garra de los devastadores. Raikar observó al enemigo acercarse. El Dreadnought empequeñeció cualquier embarcación conocida. Su casco era un masa irregular de ennegrecido, dejando cicatrices de batallas desconocidas, sin insignias, sin marcas, solo la fría silueta despiadada de un depredador. El almirante Varos de la segunda flota de Recar se inclinó en orden. Señor. La voz de Recar seguía siendo el objetivo núcleo del reactor principal. Escuadrones de flanqueo completamente extendidos para rodear sin dudarlo. Los capitanes de la flota transmitieron la orden. Un latido de corazón. Más tarde se dispararon las primeras descargas. El espacio estalló en arcos cegadores de energía, pernos de plasma, lanzas de rayos de torpedos. Una tormenta coordinada de potencia de fuego lanzada contra la embarcación humana. Sin embargo, el Dreadnought apenas pareció darse cuenta de que sus escudos delanteros absorbían el asalto con espeluznante calma. Ni un rasguño en su casco. Luego devolvió el fuego. Una sola lanza de luz carmesí lanzada hacia afuera. No un rayo, sino un arma de pulso de diseño desconocido. Uno de los frigates líderes simplemente desapareció. El casco se atomizó en un pánico instantáneo ondulado a través de la formación. Más armamento humano se puso en línea, baterías laterales desatando un brutal bombardeo rítmico. 1, 2, 3 barcos más cayeron, destrozados por babosas cinéticas que se movían a velocidades relativistas. El Dreadnought se movía con una precisión imposible, como si estuviera pilotado por algo más que mortal. Su objetivo era impecable. Sus tácticas despiadadas. Parecía cazar a cada embarcación, llevando el miedo a los corazones incluso de los capitanes más experimentados en la torre de comando. Recar agarró la formación de la bodega de rieles. No rompa filas. Pero incluso él pudo ver que el buque de guerra humano estaba dictando la batalla y estaban perdiendo a final de la primera hora. 40 barcos se habían ido. Las flotas de defensa estaban en desorden, luchando por mantener la cohesión. Las plataformas orbitales comenzaron a fallar. Rondas de rieles humanos atravesaron armaduras endurecidas como si fuera aire, y aún así el Dreadnought avanzó desesperado. Recar ordenó la activación del antiguo hipercañón de planeta, un arma enterrada en lo profundo del núcleo.
Diseñada para disparar pulsos de energía a través de la atmósfera misma, la torre tembló cuando las lecturas de energía cargadas con armas masivas se dispararon segundos después. Un eje cegador de pura fuerza destructiva se lanzó hacia arriba golpeando el cuadrado del buque de guerra humano en su centro por un momento. Ope parpadeó cuando el humo se despejó y el dreadnought permaneció. Sus escudos se habían atenuado chamuscados y relucientes, pero el barco estaba intacto. Giró deliberadamente hacia las defensas planetarias como si fuera una respuesta. Las baterías delanteras del barco se alinearon. Luego vino un nuevo tipo de ataque. Un arma de gravedad basada en el campo y el espacio brutal en sí mismo pareció torcerse cuando un pulso onduló hacia afuera. Los generadores de escudos sobrecargados, las rejillas defensivas colapsaron debajo de los escudos planetarios. Parpadearon y luego murieron en la capital. Sonaron las alarmas cuando los civiles huyeron para cubrirse. El dreadnought había violado Dretos Prime dentro del buque de guerra. Un solo comandante humano estaba de pie, al timón. Su nombre era Capitán Gran Guard Alto, endurecido por la guerra. Su rostro mostraba la fría calma de un hombre que había visto demasiado. Su tripulación guardaba silencio, cada uno elegido a dedo desde los rincones más oscuros de las operaciones encubiertas de la tierra. La voz de Guard militar atravesó el estado del puente. Su oficial táctico, un veterano con cicatrices llamado Briggs, sonrió oscuramente. Se están cabreando. Sir Ciels, están destrozadas las flotas exteriores. Los ojos de Guard permanecieron fijos en la pantalla delantera. No hay órdenes de represalia, pero nada más que comunicaciones frenéticas y señales de retirada. Guard asintió con la cabeza bien. Se inclinó más cerca del panel de comunicaciones tecleando una transmisión esta vez, una señal deliberada al planeta debajo de un solo mensaje. Sus defensas están obsoletas. Su gobierno ha terminado. Ríndase o se extinguirá en lo alto de la maltrecha torre de mando de Dretos Recar. Escuchó la transmisión. Sus oficiales se volvieron hacia el horrorizados. Señor, ¿qué hacemos? Raar miró fijamente la pantalla. Sus flotas se hicieron añicos. Su planeta indefenso. Un solo buque de guerra humano había roto el poder de los mundos centrales. Lo que es peor, lo había hecho con precisión, moderación y facilidad aterradora. La voz de Recar era baja. Lloraba amargamente. Demoraba. Buscaba negociación. Pero incluso mientras hablaba, sabía que había una negociación. No habría negociación. Los humanos habían venido por el dominio y no serían detenidos. El capitán Gran Guard permaneció inmóvil en el puente de los estragos, ojos clavados en el planeta debajo de Dretos, capital principal de los sistemas centrales, sede de un consejo arrogante que se había burlado de la humanidad durante décadas. Colgaba debajo de su buque de guerra como un animal herido. Sus flotas, una vez imponentes, yacían esparcidas por los restos de la órbita a la deriva en testimonio silencioso de su fracaso. Guard habló sin girar informe. La voz de Briggs se mantuvo firme desde la estación táctica. Flotas enemigas rotas. Si los sobrevivientes se están retirando al exterior. Sistema espacio defensas terrestres, en su mayoría fuera de línea. Los escudos planetarios están caídos. Los labios de Guard se contrajeron casi una sonrisa bajas, ninguna en nuestro extremo, fluctuaciones menores del escudo, integridad del casco a 98%, la máquina de guerra humana no había sangrado nada. La voz de Guard bajó y la respuesta planetaria. Briggs tecleó a través de canales interceptados. Caos, señor. Tráfico civil es un desastre. Estructuras de comando militar fragmentadas. Nuestra transmisión de mensajes provocó un pánico generalizado. Guard finalmente se movió bajando hacia la pantalla central. El holograma táctico parpadeó con capas de inteligencia, transportes civiles en pánico, fracturados, transmisiones del Consejo, naufragios ardientes del compromiso AN. Terry, que miró a Briggs, resistencia de superficie, mejores estimaciones, guarniciones localizadas, indefensa planetaria coordinada. La autoridad de mando de la izquierda se está desmoronando si nos movemos ahora. Guard lo cortó con un agudo sentimiento. Lo haremos. La tripulación del puente se enderezó. Habían perforado para esto. El caos no era solo un acorazado. Era una plataforma de primer ataque construida en astilleros secretos de la Tierra debajo del hielo de Europa, armado con armas prohibidas por el Tratado Galáctico. Cada pieza de su diseño existía para hacer la guerra sin piedad. Guard activó la comunicación de la flota. Todas las unidades prepárense para brecha atmosférica, centros de comando de objetivos, remanentes de defensa planetaria y puntos fuertes del Alto Consejo, equipos de asalto terrestre en espera. Un coro de afirmativos llenó el canal. Briggs se acercó más. Señor, una cosa más. Sensores externos de largo alcance acaban de captar distorsiones subespaciales. Guard frunció el ceño. Explique. Briggs ajustó la pantalla. Múltiples señales débiles pero crecientes, posibles refuerzos. Alguien por ahí está respondiendo a la transmisión. Guard estudió los datos. Refuerzos esperados. Miró hacia atrás al planeta. El tiempo era corto. Luego nos movimos más rápido, muy por debajo. El almirante Raikar marcó el ritmo.
Sala de guerra destrozada debajo de la aguja capital. La otrora gran cámara se sacudió con impactos distantes, mientras los escombros de la batalla orbital llovían a través de la atmósfera. Los gritos se hicieron eco a través de los canales de comando, llamadas de evacuación por órdenes de liderazgo. Los oficiales de Recar se acurrucaron cerca de la pantalla táctica parpadeante. Un joven ayudante pálido y tembloroso levantó la vista. Almirante, ¿ordenaremos una evacuación planetaria completa? El resplandor de Recar lo silenció. Evacuar donde rompió las compuertas de salto están comprometidas. Las flotas exteriores se han ido y ahora esa cosa golpeó con un dedo hacia la imagen reluciente del buque de guerra humano. Tiene un control orbital completo. La ayuda tragada, señor. El consejo exige extracción. Los ojos de Recar se quemaron. El consejo mimó a los tontos que habían descartado a la humanidad como primitivos atrasados que habían ignorado sus advertencias cuando surgieron los primeros informes de proyectos Terran Black. Ahora se acurrucaron detrás de sus muros palaciegos suplicando salvación. Pueden exigir todo lo que quieran, dijo Recar fríamente. Nuestra prioridad es la defensa de este mundo. Otro oficial de voz más vieja habló sombríamente. Almirante, no nos quedan defensas efectivas. Recar los enfrentó con los hombros al cuadrado. Entonces luchamos calle a calle, edificio a edificio. Si debemos dejar que los humanos sangren por cada paso que dan. Su mirada recorrió la habitación. No pasaré a la historia como el almirante que rindió a Dretos Prime sin luchar. Hubo un sombrío asentimiento de los oficiales reunidos. Pero en su corazón, la retaguardia sabía que este no era un enemigo común. Los humanos habían venido preparados con tecnología mucho más allá de lo que la arrogancia del núcleo había imaginado y, lo peor de todo, no habían venido a negociar en órbita. Los estragos descendieron. La fricción atmosférica jugó inofensivamente a través de su casco endurecido. Las rejillas de ventilación de plasma brillaban a lo largo de sus flancos, sangrando calor en lo profundo de la gota. Bahías abiertas. Guard se paró ante el equipo de asalto a 100 soldados de élite con armadura negra, plataformas EXO, sus cascos sin rasgos distintivos y fríos. Sus órdenes son claras, Guard dijo calma de voz. Decapitación del objetivo primario, matar al Consejo, destruir la infraestructura de comando, difundir el miedo máximo. Dio un paso adelante. Mirada dura. Captura del objetivo secundario. Inteligencia sobre activos militares básicos, sin piedad, sin vacilación. Hazles entender lo que significa provocar a la humanidad. Un coro de clics mientras se revisaban las armas. Dispositivos de seguridad desconectados. Briggs apareció al lado de los puntos de inserción de Guard bloqueados. No se detectó resistencia activa al ingresar. Pads. Guard sintió desplegar los equipos de asalto, lanzó cápsulas de caída, gritó a través de las nubes. Explosiones sónicas sacudían de maltrecho paisaje urbano. Los civiles huyeron aterrorizados mientras formas negras atravesaban el cielo chocando contra puntos clave a lo largo de la capital. Las explosiones siguieron. Rápidos gritos de disparos y sobre todo el caos se cernía sus baterías ferroviarias recogiendo las ubicaciones restantes de IMP de defensa planetaria con precisión clínica. Recar se paró en el puesto de mando de defensa cuando llegaron los primeros informes de equipos de ataque humano violando el complejo del Consejo del Distrito Central bajo asalto. Las fuerzas de seguridad invadieron múltiples aterrizadores enemigos entrantes sin resistencia organizada. El almirante apretó los puños a su alrededor. Los oficiales se apresuraron a coordinar una respuesta. Pero las fuerzas humanas se movieron con una velocidad aterradora. Sus armas atravesaron a los soldados centrales como si no llevaran armadura. Sus tácticas brutales precisas no dejaron espacio para el contraataque. Rara agarró la comunicación a todas las unidades supervivientes. Retroceda al anillo de defensa interior. Mantenga la ciudadela a toda costa. Se dirigió a su jefe de seguridad. Consígueme un canal seguro. Quiero hablar con el comandante humano. El oficial dudó. Señor, puede que no responda. La voz de Recar era de hierro. Ellos, Will. Momentos después, se abrió un canal estático. Fil inestable. Luego se despejó cuando llegó el hielo. La voz de Capitán Guard. Este es Guard. Recar subió a la consola. Soy el gran almirante Ra de Comando de Defensa Central. Una pausa. Luego la voz de Guard nuevamente. La mandíbula de Ra apretada. Has dejado claro tu punto. El Consejo Central está preparado para discutir los términos. Otra pausa más larga esta vez cuando Guard habló. Sus palabras fueron frías como la muerte. No habrá términos. La sangre del almirante Recar se congeló. Invadiste nuestra sala espacial, continuaste sancionando ataques a colonias humanas, asesinaste civiles bajo la protección del tratado diplomático de la Tierra. El canal crujió cuando Guard se inclinó. Ahora le devolvimos el favor. El corte de línea. Recar miró fijamente la consola silenciosa. Se volvió hacia su personal. Prepárate para la defensa final. En el suelo el asalto. Enfurecido, Capitán Guard dirigió desde el frente. Su ex mejoró cada movimiento. Servomotores amplificando su fuerza. Rondas de plasma silbadas desde su rifle cortando fuerzas de seguridad
que huían los guardias de élite del núcleo apenas frenaron el avance humano. Sus siglos de antigüedad la doctrina no pudo igualar las salvajes salas de guerra adaptativa de la Tierra despejadas en segundos puntos fuertes del Consejo quemados. Guard se movió con un propósito implacable cada paso. Llevó el miedo más profundamente a las filas enemigas. Sus hombres siguieron con fría eficiencia sin cuartel, sin vacilación. Pronto apareció la gran aguja del Consejo. La voz de Briggs crujió sobre las comunicaciones. El perímetro exterior rompió. «Señor, resistencia mínima», respondió Guard cortante. «Empuja. Toma la aguja». El acto final había comenzado dentro de la aguja. Los miembros del Consejo acurrucados en pánico, debemos rendirnos. A uno llorado, a quien otro escupió que no están escuchando. De repente, las puertas explotaron hacia adentro. El humo y el polvo llenaron la cámara cuando figuras blindadas negras irrumpieron a través de cuchillas de energía. Destellaron disparos que se hicieron eco segundos después. Silencio. El capitán Guard entró en la cámara, visó retrayendo los ojos fríos y legibles. Barrió la habitación ante el Consejo acobardado. Guard dijo una palabra: arrodillarse, y lo hicieron muy arriba en el destrozado puesto de mando. El alto almirante Ricard recibió el informe final del Consejo, capturó la aguja. Cayó el silencio, cayó a través de la habitación. Ricard cerró los ojos. «Está hecho». Cuando los abrió, su voz era constante: «Transmita la señal de alto el fuego». Uno de sus oficiales vaciló la mirada de Sir Ricard endurecida. «No hay honor en más matanzas». La señal fue enviada a bordo del Javi. Guard la recibió. Briggs lo miró. La expresión de Sir Ceasefire Guard no cambió. Una formalidad del planeta es nuestro. Tecleó la comunicación de la flota. «Transmita los protocolos de cierre planetario. No hay naves que salgan de la órbita. Informe al comando de la Tierra». Dretos Prime ha caído. Una sonrisa sombría tocó sus labios y les dijo que miró al mundo en llamas debajo de la galaxia. Nunca olvidará lo que vieron hoy. Dretos Prime estaba ardiendo desde la órbita del planeta capital. Una vez prístino. Parecía marcado. Vastas columnas de humo que se elevaba por la atmósfera, distritos enteros nivelados por la precisión quirúrgica de las armas del Havik y el avance despiadado de sus equipos terrestres. El capitán Grand Guard se paró en la plataforma de observación del Dreadnought, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Los ojos fijos en el maltrecho mundo debajo de su armadura mostraba el hollín y los rasguños de la batalla, aunque parecía intacto por todo. Detrás de él, Briggs se acercó al casco metido debajo de un brazo. «Planet Secure, Sir». Briggs informó que la resistencia principal aplastó a las unidades de la milicia restantes, que están desorganizadas y rindiéndose. Guard no se movió y el Consejo contuvo. «Se procesarán por órdenes de comando». Guard finalmente puso la cara dura. «Sin ejecuciones». «Aún no». Briggs levantó una ceja. «Órdenes de la Tierra». Tono de Guard número oscurecido de mi. Briggs entendió que los políticos muertos hicieron mártires. Los rotos enviaron un mejor mensaje. Guard dio un paso adelante, mirada volviendo al planeta humeante. «Haga que los escaneos de largo alcance capturen esas señales de refuerzo». Briggs tecleó la pantalla proyectándola sobre el vídeo reforzado. «Sí, señor. Firmas de fuerza de flota 3, tal vez 4 grupos de batalla convergiendo en este sector. Tiempo estimado de llegada 48 horas». Los labios de Guard presionados en una línea delgada. «Bien. Estaremos listos». Briggs dudó y luego preguntó en silencio: «Señor, ¿nos quedamos con los ojos entrecerrados de Guard? No vinimos hasta aquí para tomar Dretos, solo para abandonarlo». Se volvió completamente ahora, con la voz baja pero aguda. «La galaxia se ha estado riendo de nosotros durante demasiado tiempo, tratando a la humanidad como una especie menor». Una broma. Briggs asintió sombríamente. Ya no. La mirada de Guard se endureció. «Sostenemos este mundo hoy cuando llegan sus flotas». Su voz se vuelve más fría. «Nos aseguramos de que se vayan sabiendo exactamente lo que significa provocar a la Tierra en la torre del Consejo en ruinas». El alto almirante Raar se sentó encadenado. El gran Consejo del Núcleo. La cámara ya no era el símbolo reluciente del orden galáctico. Sus pisos pulidos estaban ennegrecidos con ceniza. Los grandes estandartes del núcleo colgaban hechos jirones. Los pocos miembros sobrevivientes del Consejo se acurrucaron en silencio, despojados de sus túnicas adornadas, vigilados por soldados humanos silenciosos con armadura negra y parados ante ellos como un juez de una época más oscura. El capitán Guard Ricard levantó la cabeza cuando Guard se acercó. El uniforme del almirante estaba desgarrado, un ojo hinchado por una herida en el campo de batalla, pero su mirada permaneció desafiante. Guard lo estudió sin hablar. Luego se dirigió a la sala. «Gobernaste esta región del espacio durante 1000 años. Ciclos». Comenzó Guard con la voz incluso cargando en la cámara rota. Se veían a sí mismos como superiores intocables. Dejó que las palabras flotaran en el aire, frías y agudas. Sancionó ataques a mundos humanos. Continuó con bloqueos autorizados. Sabote nuestro comercio y cuando enviamos enviados. Escupiste en nuestros tratados. La mirada de Guard recorrió la habitación. «Esta es tu recompensa.
Un largo silencio. Luego uno de los miembros del consejo, un anciano delgado y tembloroso, habló. ¿Qué quieres que los ojos de Ward se fijen en el orador? Quiero que Cassie se ría, quiero que toda tu especie entienda que la humanidad no es una civilización marginal para jugar. Quiero que tus flotas recuerden la forma negra de mi nave cada vez que entran al espacio de salto. Él se inclinó ligeramente, y quiero que te arrodilles. Un murmullo conmocionado ondeó por la cámara. La voz rasposa de Ricard. Nos humillarías. La expresión de Ward no parpadeó. Te educaría por un largo momento. Nadie se movió. Luego lentamente uno de los consejeros más jóvenes se arrodilló. Otro lo siguió con los ojos bajos uno a uno. Los líderes del núcleo se humillaron antes de que el señor de la guerra humano Ricard permaneciera de pie. Ward se acercó a él directamente. Botas, haciendo eco en la cámara silenciosa. Todavía te quedas. Soporte, almirante, dijo Ward en voz baja con el rostro maltrecho de Ricard levantado. No me arrodillaré ante un invasor. La mirada de Ward era helada. Entonces verás a tu imperio arrodillarse sin ti, sin una palabra más. Ward se puso de puntillas y caminó desde la cámara detrás de él. Las cadenas del viejo poder se rompieron más tarde en la cámara de comando a bordo del Caos, que Ward consultó con sus principales oficiales. La habitación estaba oscurecida. Pantallas tácticas que brillaban con flujos de datos, escaneos planetarios, movimientos de la flota, comunicaciones interceptadas. Briggs estaba a su lado junto con dos agentes más de alto rango. El mayor Keller y el jefe de inteligencia Hawk Keller informaron que las primeras células de resistencia están apareciendo en los distritos exteriores, en su mayoría restos de milicias. Estamos desplegando equipos de supresión. Ward asintió con la cabeza. Usó una fuerza abrumadora. No hubo enfrentamientos prolongados. La boca de Keller se torció en una sonrisa sin humor. Rogarán por la paz al atardecer. Hawk habló a continuación. Voz cortada. Hemos descifrado los archivos seguros del Consejo, extrayendo información ahora, disposiciones de la flota, proyectos negros, nodos económicos. La mirada de Ward afilada. Buena, encuentra cualquier cosa que debilite los sistemas externos del núcleo. Quiero que esta conquista se expanda. Luego Briggs actualizado sobre las flotas entrantes R. Esfuerzos aún en camino. 48 horas, más o menos firmas mixtas. Parece que están sacando de múltiples sectores vecinos. No una flota de guerra completa, pero los dedos de Ward lo suficientemente pesados, borrachos en la consola. Esperarán que corramos. Hawk sonrió. Se sentirán decepcionados. Ward asintió una vez. Prepare los estragos para la postura de bloqueo. Cumplidos con ojivas armadas. Cargue baterías de Grablance. Miró a Keller. Listo defensas terrestres e intentan aterrizar. Finalmente las rompemos para Briggs. Transmita este mensaje a todas las fuerzas que se acercan. Banda ancha. Sin cifrado. Ward dictado a todas las flotas centrales en la ruta a Dretos. Este mundo está bajo control humano. Acércate bajo tu propio riesgo. El primer disparo será tu sentencia de muerte. Elige sabiamente, Bergantín. Sonrió oscuramente. No escucharán. Los ojos de Ward brillaron. Cuento con ello. En los sistemas externos del núcleo el pánico se extendió más rápido que las flotas que se acercaban. La noticia de la caída de Dretos Prime desencadenó una onda expansiva galáctica. Ninguna especie había conquistado la capital del núcleo en batalla abierta mundo después de la transmisión mundial. Solicitudes desesperadas de orientación. Flotas más pequeñas se apresuraron a defender rutas comerciales vulnerables. Los gremios mercantes comenzaron a extraer recursos de los sectores fronterizos y en lo profundo de los almirantes de alto mando del núcleo. Y los señores argumentaron furiosamente. Envíen a toda la armada. Uno gritó: debemos retomar Dretos de inmediato. No podemos. Otro espetó: los carriles de salto son inestables y los humanos que planearon esto deben pagar. ¿Qué pasa si este es solo su primer movimiento, si nos comprometemos demasiado y atacan nuestras otras propiedades? La sala descendió al caos de gritos, pero una voz vieja y fría atravesó el ruido. Almirante Corbin, el único mariscal de flota senior sobreviviente que no fue atrapado en Dretos, se levantó lo suficientemente lento. Gruñó: responderemos. Pero no en pánico. Caminó por la sala mirando con fuerza. Subestimamos a la humanidad, que era nuestro error. Ahora lo corregimos. Una pausa. Pero no lo subestimaremos nuevamente. A bordo del Javi, Ward se paró en el puente mientras las primeras firmas enemigas se deslizaban sobre los sensores de largo alcance. Ya vienen, dijo Briggs en voz baja. La voz de Ward era constante. Déjalos. La tripulación movió. La mirada de Ward nunca abandonó las estrellas por delante. Esto era para lo que habían entrenado, no solo para una batalla, sino para una lección, un grito de guerra, un mensaje para cada imperio arrogante que se había burlado de la Tierra durante demasiado tiempo. La humanidad no era débil, la humanidad no era presa, la humanidad nunca volvería a ser subestimada y la galaxia estaba a punto de aprender esa lección con sangre.
Las estrellas sobre Dretos brillaban con la distorsión de las flotas entrantes en el puente de los estragos. La tensión era lo suficientemente aguda como para saborear. La tripulación se movió con precisión enfocada. Cada estación viva con tácticas. Lecturas de advertencia campanadas pulsadas a medida que los sensores de largo alcance se actualizaban una y otra vez. Nuevos barcos que caían del espacio de salto con cada minuto que pasaba. Briggs gritaba desde la consola múltiples firmas confirmadas, 30 buques de clase capital, al menos 50 embarcaciones de apoyo, sin canales diplomáticos abiertos. Postura de combate completa. El capitán Ward estaba al timón, visera abajo, voz fría esperada. Se dirigió a Mayor Keller, que había tomado una posición cerca de la estación de armas. Estado de las defensas planetarias, equipos terrestres en confinamiento total. Keller respondió: baterías antibuque activas, fortificamos posiciones clave en caso de que intenten desembarcar tropas. Guarda sintió una vez bien. Otra señal se hizo eco a través de los sistemas de comando. Hawk miró hacia arriba desde la intercepción de la estación de inteligencia completa. La flota principal está transmitiendo sin términos, sin advertencia. Vienen en. Briggs caliente sonrió. Sin humor. No es de extrañar que la mirada de Ward volviera a la exhibición táctica. Las naves enemigas estaban formando una formación de cuña con el objetivo de sacar a los Havik de la órbita y retomar Dretos por la fuerza. La voz de Ward era: baterías de grabalance de acero armado. Combate completo. La tripulación se movió sin dudarlo. La mirada de Ward endureció el núcleo. Pensó que eran la fuerza superior que los humanos, que se retirarían bajo la presión de una flota enmascarada. Estaban a punto de aprender de manera diferente a bordo del buque insignia principal Judicators. El almirante Corbin se paró en el centro de su cubierta de mando, ojos ardiendo de furia. El holograma táctico mostraba los estragos, aún manteniendo su posición en la órbita de Dretos, inmóvil. La voz desafiante de Corbin era dura. Apuntar a su núcleo motriz. Los quiero lisiados. Su segundo al mando, el comodoro Valik, miró cansado a la pantalla. Almirante, sus sistemas de armas son formidables. Tal vez una formación de sonda primero. Corbin lo cortó. Número: atacamos con toda su fuerza. Se volvió hacia la señal del oficial de comunicaciones. El patrón de ataque de la flota Omega los expulsó de nuestros cielos. Momentos después, la flota principal avanzó, cruceros y acorazados acelerando hacia vectores de ataque. Armas cargando. Los primeros disparos dividieron las corrientes vacías de haces de partículas y torpedos atacados convergiendo. En el acorazado humano solitario, los escudos del Havik se encendieron absorbiendo el impacto inicial. Pero Ward no se inmutó. Devolvió el fuego. Ward ordenó con calma que las baterías Grace del Havik dispararan ondas invisibles de gravedad hipercondensada. Se estrellaron contra el núcleo más cercano. Placas blindadas del acorazado arrugadas internas. Las estructuras colapsaron por su propio peso. El barco se abombó y luego implosionó, destrozado por fuerzas que ningún blindaje convencional pudo soportar. Briggs ladró una carcajada fuerte. La voz de Ward se mantuvo fría. Próximos objetivos. El caos girado con baterías de Río de Gracia depredadoras escupiendo babosas cinéticas a velocidades relativistas. Cada impacto hizo añicos agujeros, perforando escudos como tejido. Pero la flota central presionó. Eran demasiados para temer a un solo barco, o eso pensaban. Salvas de torpedos hacia el caos. Los sistemas de defensa puntual de los Dreadnoughts cobraron vida, destrozando los misiles a mitad vuelo, pero algunas detonaciones sacudieron el casco. Daños menores. Lado de babor. Keller informó: integridad estructural. Ojos estables de Ward entrecerrados. Posición de retención. La batalla duró horas. Los estragos se movieron con aterradora precisión, sus armas derribando atacantes en brutales descargas. 5 cruceros centrales cayeron. Luego un buque insignia. Sus motores, violados por un disparo de gravedad, entraron en espiral en la atmósfera de Dretos en un arco de llamas. Pero los números cobraron su peaje. Escudos tensos bajo bombardeo constante. El agujero exterior del casco marcó profundamente. Las alarmas internas parpadearon mientras los sistemas se activaban en ciclos para compensar el implacable asalto al puente. Ward permaneció como una estatua de resolución. La voz de Bergantín era nítida. Escudos reducidos al 40%. Keller agregó varios escuadrones enemigos que intentaban flanquear. La voz de Ward permaneció fría y controlada. Desplegar contramedidas. Preparar bombardeo axial. Un nuevo comando resonó a través del Dreadnought. En lo profundo del caos, conductos de energía masivos surgieron mientras el cañón axial, un arma de último recurso cargada por disparar. La mirada de Ward clavada en el buque insignia Judicators Ras apunta a su nave de comando a bordo del Judicators Ras. El almirante Corin observó cómo se desarrollaba la batalla con creciente incredulidad. Por los dioses, Valik susurró: ese barco. Corin golpeó su puño contra la consola. Focus Fire, bájalo.
Pero ya era demasiado tarde. Una oleada de energía ondulada desde el núcleo del Havik, un rayo cegador de plasma condensado estabilizado por campos gravitatorios, atravesó el espacio más rápido de lo que cualquier medida defensiva podría contrarrestar. Provocó la ira del juez. En medio de los barcos, el buque insignia del núcleo detonó en un destello de luz blanca-azul. Escombros esparcidos por el campo de batalla, un silencio aturdido onduló a través de la flota del núcleo, luego confusión, desorden. El Havik presionó su ventaja, ciclos de armas, gravedades más rápidas, destrozando la formación. Ahora sin líder en el puente de los estragos, Briggs sonrió salvajemente. Sus naves de mando se fueron. Señor, están rompiendo la formación. La expresión de Ward permaneció helada. No persiga mantener la zona de muerte. Él sabía lo que estaba sucediendo. Pánico sin coordinación central. La flota central se estaba desmoronando y fue entonces cuando Ward dio la orden final: lanzar alas de ataque desde el vientre del Havik. Elegantes interceptores negros gritaron al vacío, armados con ojivas antiaeromissiles grabados, se estrellaron contra los buques centrales en retirada con una eficiencia despiadada. Uno por uno, los barcos comenzaron a explotar o huir de sus capitanes, desesperados por escapar. Pesadilla a la que habían entrado horas después. Las estrellas crecieron silenciosas, escombros a la deriva en órbita, incendios quemados a través de los cascos destrozados de las naves centrales, y los estragos permanecieron marcados pero intactos en el puente. Ward examinó las secuelas. Briggs informó sombríamente: flota enemiga destruida o en plena retirada. Tenemos retos. Keller agregó que no se detectaron más refuerzos. El sector está despejado por ahora. Un largo silencio siguió a Ward. Finalmente habló: transmita a todo el sector. Él dictó lentamente: Dretos Prime se encuentra bajo el dominio humano. Que todos los que nos desafíen recuerden: este día no seremos subyugados, no nos arrodillaremos, soportaremos a la humanidad. Está aquí para quedarse. Mensaje se hizo eco en todo el sistema, una advertencia para el núcleo y para todos los imperios que observaban en lo profundo del corazón de los territorios restantes del núcleo. Las consecuencias fueron inmediatas. La noticia de contraataque fallido se extendió como un incendio forestal. Rutas comerciales enteras cerradas. Los mundos miembros comenzaron a cuestionar la autoridad del Consejo. Los comandantes de flota dudaron en movilizarse por temor a otro caos, y en las sombrías cámaras de poder crecieron los susurros. Tal vez era hora de negociar. Tal vez la Tierra ya no era un poder marginal. Pero para Ward, para la tripulación del caos, no habría descanso. La humanidad había dado su primer golpe verdadero en las estrellas y la guerra apenas comenzaba. El capitán Grant Ward estaba solo en la cámara de observación, muy por encima de las cubiertas oscuras de los estragos. Debajo de la superficie en ruinas de Dretos Prime se extendía hacia el horizonte, parpadeando con fuegos que se negaban a morir. Un mundo roto, pero sostenido. Detrás de la puerta se abrió siseando. Briggs entró moviéndose con la precisión tranquila de un hombre que había sobrevivido al infierno y estaba listo para más. Señor, Briggs comenzó a hablar en voz baja. Los últimos informes están en: no hay nuevos movimientos de flota detectados. Las fuerzas centrales en este sector están dispersas. Líneas de comando están fracturados. Ward no giró y el planeta Briggs exhaló resistencias subyugadas. Hasta células dispersas civiles demasiado aterrorizados para luchar contra las milicias locales se rindieron o huyeron a los territorios exteriores. Ward finalmente habló con voz más fría que el vacío. Bueno, se volvió desde la ventana gráfica, acercándose a la consola central con un movimiento de su mano. Las últimas transmisiones de inteligencia se desplazaron por la pantalla hueca. Transmisiones interceptadas de los sectores exteriores del núcleo, órdenes de flota fragmentadas, luchas internas, políticas. Briggs siguió su mirada: están sangrando, señor. Los golpeamos más fuerte de lo que pensaban posible. Que los ojos de Ward se entrecerraran. No es suficiente. Briggs lo miró. El tono de Sir Ward se agudizó. Romper Dretos es solo el primer movimiento. El núcleo todavía cree que pueden sobrevivir. A nosotros, que nos retiraremos satisfechos con una sola victoria. Se inclinó más cerca de la pantalla, voz baja y deliberada: necesitamos asegurarnos de que entiendan que la Tierra no es una flota de asalto. Estamos aquí para remodelar esta galaxia. La boca de Briggs se convirtió en una sonrisa sombría. ¿Estás pensando expansión? Ward asintió. Una vez que tomamos la iniciativa, ataca sus sectores clave, sus astilleros, sus centros comerciales, sus depósitos de combustible. Haz que luchen en nuestros términos. Briggs se enderezaron y si los objetos de comando. Los ojos de Ward brillaban fríamente. No lo harán. No después de lo que hemos hecho aquí. Los altos mandos de la Tierra finalmente entienden a que nos enfrentamos. Y quita señal de canal. Seguro equipos terrestres de preparación de Keller para operaciones de ataque profundo. Nos estamos moviendo rápido. Horas más tarde, en la sala de comando del Consejo destrozado, Spire Ward convocó un consejo de guerra. Los miembros sobrevivientes del Consejo Central se arrodillaron en silencio, vigilados por soldados humanos blindados negros. Ward se paró a la cabeza de la sala, flanqueado por Briggs, Keller y Hawk. Sin ceremonia, Ward comenzó asfallado. A los consejeros se estremecieron como si golpearan. La mirada de Ward barrió la sala. Pensabas que la humanidad era débil, pensabas que
Aceptaríamos tu arrogancia, tus bloqueos, tus atados títeres. Él dio un paso al frente alzando la voz. Ahora tu capital arde, tus flotas yacen en pedazos, y la gente de Dretos arrodíllate, bajo nuestra bandera una pausa. Fría nos darás tus archivos militares, tus mapas estelares, tus códigos de flota. Un consejero tembloroso se atrevió a hablarte. Tienes la intención de desmantelar el núcleo. Los ojos de Guar clavados en él. Tengo la intención de asegurarme de que el núcleo nunca vuelva a amenazar a la Tierra ni a ningún mundo humano. Otro habló con voz desesperada. No puedes contener a Dretos, para siempre vendrán refuerzos. El barrio de alianzas lo cortará la voz como el acero. Déjalos venir, nosotros también los romperemos. Se le hizo un gesto a Keller, quien avanzó y golpeó un panel de datos en el consejo. Firma la orden de cumplimiento. Keller gruñó. Nosotros comenzaré desmantelando este planeta bloque a bloque. Los consejeros se miraron golpeados, aterrorizados lentamente. Uno se adelantó y presionó su sello contra la plataforma. Los demás siguieron la voz de Guar. Permaneció frío. Tu núcleo está terminado. El viejo orden está muerto. Más tarde, a bordo del Havik, Guard y sus oficiales reunidos en la sala de guerra primaria, Howe comenzó la sesión informativa con los códigos de consejo. Hemos descifrado sus rejillas de defensa externas. Sus astilleros en Velar y Draxus están expuestos. Protección mínima de la flota. Tocó el mapa. Golpeamos a los siguientes. Su capacidad para reconstruir Briggs apoyó en ataques rápidos, sin asedios prolongados. Guarda sintió exactamente. Manténgalos fuera de balance. Oblíguelos a distribuir sus fuerzas restantes. Sin que Yer habló a continuación. También identificamos los principales centros de combustible y suministro en el sector Arvin, cortando a aquellos que matarán de hambre a su máquina de guerra. La mirada de Guard se quemó. Entonces ese es nuestro camino. Miró hacia la habitación. Que tomamos Dretos, rompemos sus flotas y luego destruimos su capacidad para librar la guerra. Los oficiales asintieron con la voz sombría. La voz de Guard bajó deliberadamente. Esto ya no se trata de defensa. Hemos terminado de reaccionar. Se puso de pie con los ojos bien altos, duro como el hierro. A partir de este momento, la humanidad está a la ofensiva. La próxima campaña comenzó con brutal precisión en cuestión de días. El Havik y sus barcos de escolta, los buques de operaciones encubiertas más pequeños pero letales, atacaron profundamente en el espacio central en Beltar. Las alas de ataque de la Tierra aniquilaron un astillero importante, destruyendo acorazados a medio completar antes de que vieran espacio en Adraxis. Los equipos de penetración profunda sabotearon los depósitos de combustible orbitales, provocando reacciones en cadena catastróficas que paralizaron la red logística del sector. Los almirantes del núcleo se apresuraron a montar una defensa, pero las tácticas de Guard eran fluidas, poco ortodoxas. Imposible de predecir. El ataque se desvanece, ataca de nuevo. Cada ataque provocó más miedo y caos. En 3 semanas, la mitad del núcleo, los sectores externos, estaban en crisis. A pesar de todo, el mensaje era el mismo. La humanidad no se arrodillará. La humanidad no se detendrá. En el corazón del espacio central, las fracturas políticas se profundizaron en el mundo de Brex. Mantienen a los señores de la guerra centrales reunidos en secreto. El consejo está acabado. Gruñó uno. Ya no podemos confiar en su liderazgo. Los humanos nos han superado en todo momento. Otro escupió. Nuestras flotas están agotadas. La moral se está derrumbando. Un señor de la guerra más viejo se inclinó hacia adelante con los ojos fríos. Tal vez es hora de negociar. La sala se quedó en silencio. Finalmente, una voz habló fuerte con amarga verdad. Negociar o cara extinción. De regreso a bordo del Havik, Guard se paró en la tenue sala de guerra observando cómo brillaba el mapa galáctico. Ante el Briggs se acercó en silencio. Señor, estamos sintiendo que los ojos de Guard entrecerraron. Explicar. Briggs clave para alimentar señales diplomáticas interceptadas de ciertas facciones centrales, conversaciones no oficiales cautelosas pero inconfundibles, canales, indicios de rendición. Guard los estudió sin emoción. Briggs preguntó. ¿Respondemos? La voz de Guard era fría. Aún no. Briggs inclinó la cabeza. Sir Guard se volvió hacia. Respondemos cuando dictamos los términos, no mientras ellos piensen que todavía tienen influencia. Volvió a mirar el mapa. Estrellas ardiendo a través del vacío. Golpearemos un golpe más, dijo Guard en voz baja. Uno que no pueden ignorar. Uno que dejará en claro que no se trata de una rebelión temporal. Este es un nuevo orden. La voz de Briggs era un objetivo sombrío. Los ojos de Guard brillaban. Arvin, su red de combustible primaria. Sin ella, sus flotas mueren en el espacio. Enderezó la voz. Preparación aguda. Los equipos de ataque. Asalto completo. Briggs asintió, entendido como los estragos se movieron a nuevas coordenadas. La tripulación trabajó como una cuchilla afilada. Guard los vio, el orgullo hirviendo a fuego lento debajo de su frío exterior. Eran guerreros ahora endurecidos por el fuego, sin miedo al antiguo núcleo. El poder y el propio Guard ya no era solo un capitán de la flota negra de la Tierra.
Era el arquitecto del ascenso de la humanidad y vería esta guerra hasta su amargo y glorioso final. El caos atravesó los motores negros estrangulados hasta acercarse en silencio por delante y hacía sector Arver en corazón de la red logística del espacio profundo del núcleo, depósitos de combustible, patios de reparación, convoys de reabastecimiento, las arterias que mantenían vivas a sus flotas. El capitán Ward se paró a timón del puente observando cómo cambiaban las estrellas mientras la nave se acercaba a su objetivo. Briggs informó en silencio que los escaneos confirman que el depósito primario está activo. 32 estaciones de servicio en transportistas civiles en órbita geosincrónica entrando y saliendo en bicicleta. 2 flotillas de escolta patrullando. No con toda su fuerza. Ward asintió con los ojos fríos. Todavía no creen que lleguemos tan profundo. Briggs sonrió. Lo harán. La voz de Ward se mantuvo estable. ¿Estado de capa? Hawk respondió desde inteligencia, completamente estable, sin pings de sensores, pero estamos en su punto ciego. Ward estudió el mapa táctico. Arver no era solo un objetivo de oportunidad. Era el objetivo sin él. Las flotas internas del núcleo se paralizarían, las líneas de suministro se romperían, los mundos se oscurecerían y más que eso rompería la ilusión de que el núcleo aún llevó a cabo el centro. Este era el golpe que Ward había planeado desde la caída de Dretos. Tecleó el canal de comando. Todos los equipos de ataque. Sesión informativa final. Nos movemos 1 hora debajo de la cubierta en la bahía de asalto. Keller caminó antes de los equipos de tierra reunidos. Su armadura negra brillaba bajo las luces rojas. Cada soldado había sobrevivido a Dretos. Cada uno estaba listo para sangrar nuevamente. La voz de Keller era glava. Arvin no es una fortaleza, pero es densa. No hay margen de error. Hizo un gesto de esquema flotando en el aire. Objetivo primario. Centro de comando de combustible. Núcleos de reactores secundarios. Los derribamos. Este sector se quema. Se inclinó más cerca. Transportistas civiles. Juego limpio. Eligieron bandos cuando alimentaron buques de guerra centrales. Un sombrío guiño onduló a través de las filas. Los ojos de Keller brillaron. Golpeamos rápido, sin discurso, sin piedad. Los estragos emergieron de la capa dentro del alcance de ataque. Las alarmas instantáneas estallaron en las estaciones de Arvin. Pero demasiado tarde. La sala de lanzamiento ordenó un barco de desembarco de asalto salpicado del vientre del Havik, motores gritando simultáneamente. Baterías Gravland. Se abrieron fuego. El primer frigate de escolta se partió por la mitad antes de que su tripulación pudiera reaccionar. Un segundo estalló en llamas. Dispersión de escombros. Escuadrón de patrulla central revuelto, pero el caos reinaba en la estación Arvin. Prime, el administrador Telen, observó con horror cómo el dreadnought humano atravesaba sus defensas. Son ellos los que jadearon. Ese es el caos. Es aquí. Los oficiales entraron en pánico. Múltiples brechas en el casco. Tropas blindadas negras. Telen entrante se tambaleó hacia la señal de la consola de comunicaciones. Las flotas internas. Estamos bajo ataque. Respuesta estática. Los humanos estaban interfiriendo. Comunicaciones de largo alcance. La sangre de Telen se enfrió. Ward montó a la cabeza nave de desembarco blindada y armada. La lanzadera atravesó el flanco defensivo deslizándose hacia el centro de comando principal. Las explosiones sacudieron la estación mientras los equipos de abordaje pululaban en todas direcciones. Ward tecleó su número de fusil. Retrasos. El asalto fue despiadado. Los defensores del núcleo lucharon, pero escuadrones humanos desorganizados, superados en armas, se movieron con precisión letal, despejando cubiertas en minutos. Ward dirigió la carga hacia la torre de control de combustible. Los pernos de plasma pasaron silbando cuando su equipo abrió una brecha en las puertas principales. Dentro de un oficial del núcleo aterrorizado abrió fuego. La pistola grave de Ward se rompió 2 veces. El alienígena colapsó. Asegure los controles, ordenó Ward. Briggs informó desde el equipo secundario. Los reactores están manipulados, señor. Los cargos establecieron que la voz de Ward estaba tranquila en espera de una detonación sincronizada a través de la órbita de Arbón. La batalla en espiral desató el caos. Salva tras salva. Defensas de la estación paralizante. Transportistas civiles intentaron huir. Algunos lo lograron. Otros fueron destrozados por interceptores. Refuerzos centrales se apresuraron a responder, pero sus flotas más cercanas ya estaban demasiado agotadas por el desastre de Dretos dentro de la torre de comando. Ward se paró ante la consola de la red de combustible principal. La voz de Keller llegó a todos los equipos informando que somos dueños de este sector. Ward miró a Briggs activar la transmisión. Briggs tecleó una señal. El mismo mensaje despiadado que había resonado en Dretos, ahora pulsado a través del sector Arven. La humanidad no se arrodilla. La humanidad golpea donde quiere rendirse o quemar. Ward dio una última orden: detonar explosiones onduladas a través de los orbitales depósitos de combustible.
Estallaron en tormentas de fuego, estaciones enteras se agrietaron a medida que los núcleos de los reactores se volvían críticos desde el espacio. El sector Arbón se convirtió en una herida ardiente en el vacío, años de luz visibles, y desde todos los mundos dependientes de esas líneas de combustible pánico, de regreso a bordo del Havik Guard, observó el infierno en la pantalla. Principal Briggs estaba a su lado. Huelga completa sin resistencia central organizada restante que ayer informó desde los equipos terrestres que estamos extrafiltrando 0 bajas humanas. La voz de Guard estaba baja, satisfecha, excelente. Con agregado, comunicaciones centrales sombríamente interceptadas muestran un colapso logístico total en 4 sectores que están retrocediendo luchando por rutas alternativas. La mirada de Guard permaneció fría. No las encontrarán en los días posteriores al impacto. Fue brutal. Flotas centrales estancadas, varadas, incapaces de reabastecerse, rutas comerciales colapsadas, los mercados negros explotaron en precio a medida que el combustible escaseaba. Mundos una vez leales al núcleo comenzaron a cuestionar su lealtad en la bodega de Beric. Los señores de la guerra se enfurecieron. Nos han paralizado. Nuestras flotas no pueden mover, nuestros buques de guerra se pudren en dique seco, y surgió la amarga verdad. Los humanos habían forzado al núcleo a ponerse a la defensiva y ahora no tenían forma de contraatacar a bordo del Havik Guard. Reunió a sus oficiales. El OLAP mostró un núcleo en retirada sangrando. Guard fragmentado habló en voz baja. El núcleo se está agrietando. No pueden pelear una guerra asimétrica. Construyeron un imperio con la ilusión de invencibilidad. Miró a la habitación con los ojos ardiendo. Hemos destrozado esa ilusión. Briggs preguntó que sigue la respuesta de Sir Guard. Fue hielo, empujamos. Los sangramos secos. Se señaló a las estrellas, cada línea de combustible, cada patio de flotas, cada mundo que se atrevió a respaldar su tiranía. Su voz se endureció hasta que el núcleo está hecho cenizas. Los oficiales asintieron sombríamente. Guard miró hacia el negro. La galaxia estaba observando y la guerra de la humanidad apenas comenzaba 3 semanas después del ataque de Arvin. El núcleo estaba en caída libre. Sectores enteros se habían oscurecido. Escasez de combustible. Flotas internas paralizadas. Disturbios civiles explotaron una vez que mundos leales. Líderes políticos huyeron de sus palacios. Piratas y oportunistas surgieron al vacío de poder y el nombre que resonó en todos los rincones de la galaxia susurró con miedo. Con ira, con amargo asombro, estaba el capitán Grant Guard a bordo del Havik Guard, parado en la tenue sala de guerra observando el pulso del mapa galáctico con datos cambiantes. Briggs ingresó en silencio. Señor, ya está hecho. El colapso de Arvin provocó la retirada total de la frontera. Guard asintió y las flotas internas. La voz de Hawk vino de inteligencia paralizada. Sin combustible, sin líneas de suministro, el comando central no puede coordinar una contraofensiva. La mirada de Guard se mantuvo en él. Mapa lo habían hecho en menos de 2 meses. La flota negra de la Tierra, con un solo Dreadnought y un puñado de equipos de ataque encubiertos, había paralizado el imperio más poderoso en la galaxia. Pero Guard sabía que el golpe final aún no había caído en la bodega de Verex. Los últimos señores de la guerra restantes se reunieron desesperados. La Cámara del Consejo, una vez que un lugar de orgullo, ahora estaba lleno de humo y miedo. Se llevaron a Arvin. Nuestras flotas están muriendo en la vid. Nuestras colonias están desertando. Se niega a enviar tributo. Un señor de la guerra mayor golpeó un puño en la mesa. Entonces debemos pedir la paz antes de que la tierra envíe más de esos monstruos. Uno más joven escupió la paz con los humanos. Los ojos de los Celes ardía mejor una paz amarga que la extinción. De regreso a bordo del Havik. Hawk interceptó las señales. Señor, están regresando canales abiertos. Las facciones centrales están pidiendo conversaciones. Los ojos de Guard entrecerraron los ojos. ¿Qué términos están ofreciendo Halcón? Burlado, patético, alto el fuego con dignidad. ¿Un regreso a las fronteras anteriores a la guerra? ¿Todavía piensan que tienen influencia? Briggs se rió oscuramente. Después de que disipamos su imperio, la voz de Guard estaba fría. Aún no lo entienden. Se inclinó hacia adelante. Prepara la transmisión. Un mensaje final a través de la galaxia. La transmisión se hizo eco. Guard se paró frente a la cámara, blindado, implacable, el rostro de la venganza de la humanidad. Su voz era férrea para los señores de la guerra del núcleo. A cada mundo que una vez se inclinó ante tu consejo, escúchame, tú gobernaste a través del miedo, a través de las mentiras, a través de la sangre de aquellos que consideraste menores. No más la tierra no aceptará tus términos. No habrá retorno a las viejas fronteras. No habrá paz falsa. Solo habrá justicia. Ríndete incondicionalmente o enfrenta la aniquilación. Esta es la galaxia de la humanidad ahora. El mensaje envió ondas de choque a través del núcleo ya fracturado en el control de Verex. Los señores de la guerra estallaron en caos. Nos matarán a todos. Debemos luchar con lo que nuestras flotas están muertas, nuestros mundos están ardiendo y en las sombras más líderes comenzaron a desertar enviando mensajes secretos a la flota de Guard pidiendo términos, ofreciendo mundos a cambio para sobrevivir. El núcleo se estaba comiendo vivo. Guard reunió a sus oficiales para un último empujón.
El núcleo se está derrumbando. Hawk informó que su liderazgo restante se está fragmentando. La mitad de sus mundos internos han declarado neutralidad. El resto está maduro para la toma. Briggs se inclinó. Si atacamos el control de Verex, ahora lo terminamos. Los ojos de Ward brillaron fríamente. Luego lo hicimos. Miró a la habitación. Asalto completo. Sin medias tintas. Terminamos esta guerra. Los estragos se movieron como un depredador a su paso. La flota negra restante, ahora reforzada con naves humanas desertadas y desertores de las fuerzas del núcleo destrozadas, siguieron el control de Verex. Esperado el último bastión del núcleo, el asalto comenzó con brutalidad quirúrgica. Lanzas, Grav destrozadas, defensas orbitales. Los escuadrones centrales intentaron una posición desesperada y fueron destrozados. Ward dirigió la carga personalmente. Naves de desembarco atravesaron la atmósfera. Equipos blindados negros irrumpieron en la capital. La resistencia se derrumbó bajo el implacable asalto en el salón del Gran Consejo. El propio Ward atravesó puertas. Destrozadas, los señores de la guerra se arrodillaron temerosos, algunos llorando, otros desafiantes ante la última voz de Ward. Cortó el silencio sobre el que ha terminado tu reinado. Un anciano tembloroso habló. ¿Qué harás con nosotros? La mirada de Ward era hielo. Firmarás la rendición incondicional. El núcleo disuelve tus flotas, disuelve la respuesta de tu mundo al nuevo orden de la Tierra. Una larga pausa luego. Uno por uno. Firmaron que la guerra había terminado semanas después a bordo del Havik. Ward se paró de nuevo en la cámara de observación debajo de Verex. Mantener ahora, bajo administración humana brillando con nuevas pancartas. Briggs se acercó en silencio. Señor, mensajes de comando de la Tierra, debe ser elogiadolo. Están llamando la mayor victoria en la historia humana. La voz de Ward era baja. Eso le comienzo. Briggs asintió con la cabeza. La galaxia está mirando. La mirada de Ward endurecida. Bien, déjalos mirar. Recuerda que se volvió desde la ventana gráfica.